presentaciones. Empezará primero la presentación de Miguel Hernando Larramendi, que es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Castilla-La Mancha, con una intervención sobre la respuesta española ante el despertar árabe entre 2011 y 2019. A continuación intervendré yo, que soy profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, sobre la política exterior española frente al Irak argelino. Y a continuación intervendrá Bárbara, que es profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre el caso de la política exterior española con Egipto, ¿no? Entonces tenemos poco tiempo y 3 intervenciones, con lo cual voy a dejar paso inmediatamente a Miguel, ¿no? Para la primera intervención, ¿no? Tienes 15 minutos. Eh, Muchas gracias, Logans. Pues voy a comenzar mi intervención, que es un marco un poco general. Yo creo que para dar algunas pinceladas en las que tanto Logans como Bárbara puedan encuadrar sus comunicaciones. Las 3 comunicaciones se enmarcan dentro de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad de Castilla-La Mancha sobre la superposición de crisis en el Mediterráneo occidental, en las 2 orillas del Mediterráneo occidental durante la última década: crisis financiera, las protestas y revueltas árabes, a las que se ha añadido a la crisis de la COVID, ¿no? Y bueno, y en esta perspectiva, uno de los ejes que estamos trabajando es el de la política exterior española y el impacto que toda esa superposición de crisis está teniendo. Yo voy a tratar de ser breve, y lo que voy a hacer es una reflexión un poco muy general sobre el impacto que las protestas antiautoritarias iniciadas a finales de 2010 y principios de 2011 han tenido en la política exterior española, si es que lo han tenido, o por lo menos tratar de ver en qué medida, cómo se ha articulado la respuesta, ¿no? Hay un elemento importante, y es que las protestas del 2011 situaron en el centro de la agenda y de la visibilidad mediática a las sociedades árabes. Unas sociedades que habían estado en el decorado, una parte de esas sociedades habían estado en el decorado de lo que había sido la política euromediterránea hacia la región del proceso de Barcelona, iniciado en 1995. Recordemos que en 1995, cuando se lanza el proceso de Barcelona, la renovación de las relaciones euromediterráneas, se convoca por primera vez un foro civil que teóricamente debía representar a las sociedades del Mediterráneo más allá de los gobiernos, para canalizar propuestas e iniciativas. Desde el punto de vista simbólico, ese foro se organizó al acabar la conferencia de jefes de Estado y de Gobierno, con lo cual su capacidad de proposición fue muy limitada. Esos intentos de incorporar en el decorado, pero sin una participación activa, a los sectores de la sociedad y sin estar atentos en muchos casos a sus demandas y a sus expectativas, quedó concretado también con la creación de la Fundación Anna Lindh, en la que se trató de institucionalizar a través de redes nacionales una sociedad civil mediterránea, ¿no? Un segundo elemento importante, antes de analizar la respuesta de la política española, es que las protestas del 2011 cuestionaron el paradigma de la estabilidad autoritaria que se había impuesto en las décadas anteriores. Es cierto que el proceso de Barcelona, desde el punto de vista retórico, dio algunos pasos, fue más allá de lo que habían sido las relaciones comerciales que habían caracterizado las relaciones entre Europa y los países de la Cuenca Sur, introdujo los aspectos políticos, los aspectos sociales, pero es cierto que en la práctica los avances en la democratización o los aspectos políticos quedaron supeditados a una agenda de liberalización económica, y a partir de 2001 sobre todo a una agenda que fue resecuritizándose cada vez más, ¿no? La despolitización de las relaciones y de las políticas exteriores de los países europeos hacia el Mediterráneo quedó reflejada claramente cuando en el año 2008 el proceso de Barcelona se transformó en una unión por el Mediterráneo de carácter técnico para abordar cuestiones y proyectos concretos en los que las cuestiones políticas no tenían apenas cabida, ¿no?
Bien, por lo tanto, lo que 2011 muestra, las protestas o el inicio de este ciclo de protestas todavía activo, como luego veremos en la comunicación de Logans, en el caso de Argelia, esta mañana la comunicación de Mohamed Matin en una mesa anterior nos ha mostrado con claridad, es una clara desconexión entre las políticas europeas y las expectativas de las sociedades del sur del Mediterráneo, ¿no? Es muy interesante, a mí me parece subrayar cómo son esas movilizaciones las que sitúan en el centro de la agenda las cuestiones de la igualdad, de la superación de las desigualdades, de la justicia social, la libertad y la democratización a través de movilizaciones bottom-up, desde abajo hacia arriba, y que estas cuestiones fueron puestas de nuevo sobre la mesa, no como resultado de las políticas transformativas de la Unión Europea o del teórico papel normativo de esas políticas, sino como consecuencia de unas movilizaciones populares de carácter, en muchos casos, revolucionario. Decía en la comunicación en una mesa anterior que ha habido Itxaso que le sorprendía que eso hubiera creado sorpresa, pero es cierto que creó sorpresa no solo en los dirigentes árabes, sino también en los dirigentes europeos y españoles, y al cuestionar algunas de las bases en las que tanto la política bilateral, en el caso de España, como la política multilateral de la Unión Europea se habían sustentado hasta entonces, ¿no? Esa sorpresa se tradujo también en que no se supo calibrar en un primer momento el alcance que estas protestas iban a ir teniendo y el impacto en otros países la réplica que en otros países iban a tener, ¿no? En el ámbito multilateral, las protestas cuestionaban los fundamentos de la política mediterránea de la Unión Europea, del proceso de Barcelona y de la política europea de vecindad. Y eso afectaba también a España, porque España había sido uno de los impulsores de esa renovación y de alguna forma todavía trata de gestionar lo que podríamos llamar una cierta renta mediterránea, entre comillas, sobre la que ha basado uno de sus elementos de participación en Europa y en la Unión Europea, y también en la búsqueda de cierta influencia regional, ¿no? Lo que está claro es que las protestas mostraron cómo ese teórico círculo virtuoso en el que las reformas y la liberalización económica crearía las condiciones para el desarrollo y ese desarrollo llevaría aparejado la llegada de la democracia, no se había producido, sino que más bien al contrario, lo que se había producido es que esos procesos de liberalización económica habían liberado una renta secuestrada por unas élites que había dado lugar pues, a un crony capitalismo, un capitalismo de amiguetes que en alguna forma había agravado las desigualdades y sobre todo había resquebrajado los contratos sociales autoritarios sobre los que los regímenes del norte de África y otros países árabes habían venido funcionando en las décadas anteriores. Eso en el ámbito multilateral. En el ámbito bilateral, pues la posición española se alineaba con la europea, pero con algunas características muchas veces más bien semánticas, ¿no? La política española se justificaba en lo que los diplomáticos llamaban la estabilidad dinámica, ¿no? Los apoyos a la democratización en los procesos de cambio político solamente podían o debían ser respaldados de forma gradual y siempre que no pusieran en cuestión la estabilidad ni los intereses de seguridad. Aquí nos encontramos con la piedra angular que hasta 2011 y después de 2011 ha seguido articulando la política exterior española y europea hacia la región y que en gran medida ha condicionado las posibilidades de renovación o de modificación, ¿no? Esa preferencia no declarada por el mantenimiento del statu quo percibido como el mejor instrumento, como el instrumento que mejor asegura los intereses de seguridad. Y esos intereses de seguridad son situados en la cúspide de la pirámide, ¿no? Bien, el reflejo de esa prioridad por el mantenimiento del statu quo y la consideración que los regímenes autoritarios eran los mejores garantes de esa estabilidad buscada, queda reflejado en algo que siempre me gusta reiterar, y es que durante la presidencia española de la Unión Europea el año 2010, la diplomacia española se empleó a fondo por otorgar el título de la concesión del estatuto avanzado a Túnez y Egipto, precisamente a dos de los países que unos meses después iban a sufrir el impacto de las revueltas antiautoritarias que acabarían provocando la caída de sus respectivos presidentes. ¿Cómo es la respuesta española?
La respuesta española va a ser una respuesta derivada de esa sensación de sorpresa, una respuesta reactiva a remolque de los acontecimientos, y sin el paraguas de una estrategia global hacia la región y sin tampoco una renovación conceptual ni un diagnóstico actualizado, ¿no? Si miramos un poco de forma retrospectiva, vemos que en un primer momento esa sorpresa hace que haya cierta pasividad, y eso queda comprobado que cuando comienzan, después de las semanas de movilización en Túnez, que acaban con la salida del país y la caída de Ben Ali, solamente cuando ya es... ¿Sí? ¿Sí? ¿Algún problema? No lo ¿Sí? creo, no, no. Vale, vale. No Es que sé. oía Ah, eco por ahí. No sabía, perdón. Sí, se a lo activó un mejor hay un micro de alguien sin micrófono querer, no, abierto. no os Vale, vale. preocupéis que yo los voy cerrando. Vale, vale, no, es que a veces... vale, gracias. Eso quedó reflejado precisamente en que el apoyo a los movimientos revolucionarios de Túnez y Egipto solo se produjo en ambos casos cuando ya el presidente Ben Ali se encontraba en el avión rumbo a Arabia Saudí, o cuando el presidente Mubarak había caído, ¿no? A partir de ese momento sí es cierto que se produce un apoyo mucho más activo, mucho más explícito a los procesos de cambio, a los procesos en curso. En el caso de Túnez, no hay que olvidar que el presidente Rodríguez Zapatero fue el primer presidente de gobierno europeo que visitó Túnez después de la caída de Ben Ali, ¿no? Pero es cierto que se trata de una respuesta a remolque de los acontecimientos, una difícil reacción y acomodo a la evolución de unos acontecimientos inesperados, y que pues, se traduce también en un proceso de aprendizaje rápido, y eso, en el caso de las protestas en Libia, queda reflejado no solo en el caso de Francia, que ha sido más analizado, sino también en el caso de la posición española, en el que, para compensar quizás un poco la tibieza y el retraso y la prudencia con la que se había respondido a las protestas y a las revueltas en Túnez y en Egipto, se produce un compromiso mucho más activo. En el caso de Libia, hay que recordar que las protestas antiautoritarias en Libia, el levantamiento contra el régimen de Gaddafi, comienza 6 días después de que haya caído Mubarak, ¿no? Y ahí España apoya la intervención militar humanitaria cuando Gaddafi intenta reprimir las movilizaciones que habían surgido en la región de Bengasi. España va a participar en la operación que, con el aval de la ONU, lanza la OTAN, en la operación de apoyo a la militar humanitaria, sin intervención terrestre, pero sí apoyo a las revueltas, con una participación, y eso es muy interesante subrayarlo, que contó con un amplio consenso dentro del Parlamento español, y que se tradujo en el envío de 4 cazas F-18, aviones de vigilancia, incluso una fragata encargado en todos los casos de supervisar el embargo marítimo y la zona de exclusión aérea sin intervenir militarmente de forma directa. Ese respaldo también se tradujo en el ámbito político, con el envío rápido de un representante ante el Consejo Nacional de Transición. Hay que recordar que las revueltas en Libia se inician en febrero, pero Gaddafi no caerá definitivamente hasta octubre, que es cuando será linchado, ¿no? En octubre de 2011, ¿no? Bien. En cualquier caso, la idea un poco que quiero subrayar es que vamos a encontrarnos con que hay una dificultad, no hay un diagnóstico, no hay una modificación del diagnóstico, y la evolución diferente de los acontecimientos dificulta la implantación de una respuesta global y coherente ante escenarios muy variados. Aquí estamos hablando solo del norte de África, pero podríamos irnos más hacia Oriente Medio. Lo que prevalece es un patrón adaptativo que se modula y se adapta caso a caso, y en el que la diplomacia española se enfrenta al dilema de cómo conciliar su renovado compromiso de apoyo a los principios democráticos. El viaje de Zapatero así lo demostró a Túnez, con el respaldo o con la validación del status quo autoritario en aquellos otros países como Marruecos, en los que, ante el inicio de las protestas, el régimen había iniciado una serie de reformas que no alteraban la estructura de poder
y que eran, para la diplomacia española formaban parte de un proceso similar. O también cómo responder al dilema de qué hacer en aquellos otros casos en los que había prevalecido el inmovilismo, como algunos países del Golfo, con Arabia Saudí fundamentalmente al frente, ¿no? El apoyo a la democracia en los países en los que las revueltas habían dado lugar al proceso de transición política, como decía, estuvo acompañada de un aval a la voluntad reformista de aquellos otros que seguían apostando por una apertura controlada. En el caso de Marruecos es muy significativo el argumento desarrollado primero por los ministros socialistas y posteriormente, cuando se produjo el cambio de gobierno, por los ministros por el gobierno del Partido Popular, es que el proceso de cambio en Marruecos ya se había iniciado antes, desde la llegada al trono de Mohamed VI, y que había que respaldar esas adaptaciones porque la política de reformas políticas y sociales y el proceso de apertura ya estaba en curso, y que eso en alguna medida también reflejaba cómo la demanda de las manifestaciones había sido diferente a la de Túnez y a la de Egipto y a la de otros países, al no exigir la caída del régimen, sino la reforma del mismo. En cualquier caso, la respuesta española va a estar también condicionada por el contexto interno, por la situación de crisis económica. No hay que olvidar que también que la crisis económica del 2008 fue uno de los factores que aceleró y de algunas formas impulsó también el resquebrajamiento de esos contratos sociales e impulsó las protestas, la oleada de protestas antiautoritarias en la región. Y la crisis económica condiciona la capacidad de España para canalizar recursos financieros. Se lanza un paquete de 300 millones de euros inicialmente destinado a Túnez, posteriormente a Egipto, pero son créditos reembolsables dedicados a pymes y no creo que fuera gastado totalmente. En cualquier caso, la crisis afecta también a uno de los grandes instrumentos que la política española no supo capitalizar, que es la ayuda oficial al desarrollo. Había habido una política muy activa de conexión con la sociedad civil a través de las ONGs españolas, que tenían en muchos casos relaciones directas con los que fueron actores y protagonistas de las protestas en Túnez y en Egipto, y que la diplomacia española no supo capitalizar ni aprovechar, y que en cualquier caso, un dato simplemente por no dar más, de 18 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo con Túnez el año 2011 se pasa en 2 años después a medio millón de euros. Esas restricciones presupuestarias y la falta de una visión y unas prioridades claras queda reflejada en que en la reorganización de la cooperación española por motivos presupuestarios se decide cerrar la Oficina Técnica de Cooperación de Túnez, que es el país precisamente en el que había un proceso de cambio más prometedor, ¿no? Y también se limita la capacidad de España para renovar, si es que hubiera ideas para hacerlo, una respuesta europea a la situación en la vecindad sur, ¿no? España, que en 1995 sí jugó un papel activo en el lanzamiento del proceso de Barcelona, se encuentra en una posición de actor europeo periférico a la defensiva, tratando de evitar la intervención de su economía y, por lo tanto, sin capacidad de influir en la respuesta europea, que fue más de lo mismo, ¿no? O la misma música, pero con la misma letra, pero con distinta música, ¿no? En cualquier caso, hay la necesidad de presentar, aunque sea de forma simbólica, algún tipo de respuesta, y se lanza un proyecto que se llamó el Proyecto de Acompañamiento a las Reformas de Gobernanza Democrática en el Mundo Árabe, el programa Masar. Miguel, te quedan solo 2 minutos, solo Ya avisarte. acabo, 2 minutos. Proyecto que, para ver la ambición y el alcance, es un proyecto de 5 millones de euros para todos los países de la región durante 2 años, que en la práctica funciona como un programa percha, donde iniciativas muy diferentes se van a ir subiendo al mismo, y que tiene un impacto limitado, sobre todo porque va dirigido a todos los países de la región, donde las situaciones eran muy diferentes, y se enfrenta al reto y al desafío de cómo adaptarlo a los procesos de restauración autoritaria que tienen lugar en Egipto o a la evolución de la situación en otros países. Concluyo.
La respuesta española, de la política española ante un Mediterráneo en transformación, fue continuista, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral, con adaptaciones puntuales, con un alcance muy limitado, ante un escenario regional que se caracterizó por su fluidez y volatilidad, y en el que ha primado la realpolitik, apostando por respaldar las respuestas de los regímenes hacia las crisis, como ha quedado de relieve de nuevo en la ola de protestas de 2019 que ha sacudido con especial intensidad en Argelia, al seguir considerando a estos regímenes como los mejor garantes de la estabilidad, cuestión que se sitúa en la jerarquía, en la posición jerárquica superior de las prioridades de la política española. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Yo creo que has planteado allí pues, unas ideas, reflexiones que de alguna forma nos ayudan a presentar nuestros casos particulares. En mi caso voy a intentar compartir rápidamente la presentación porque tenemos compartir pantalla. Imagino que es esto. A ver, un segundo. Bueno, no sé si lo voy a conseguir, así que no sé si se ve mi pantalla ahora. A ver. Vale, aquí. No sé si se puede ver. Sí, se ve. Vale, perfecto, muchas gracias. Sin más, entonces en el caso que quería presentar y que se enmarca muy bien en todas las ideas que ha planteado Miguel en esta primera intervención, quería plantear un poco cuál ha sido la reacción de la política exterior española frente al inicio del Hirak en Argelia, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante subrayar que de alguna forma el Hirak a partir del 2019 ha planteado pues, una nueva realidad en Argelia, ¿no? Con esta caída de Bouteflika a los pocos meses después de la irrupción del Hirak en el escenario político argelino. Y lo que vamos a ver, curiosamente, en el caso de la reacción por parte de España frente a esos acontecimientos es una cierta invisibilidad de este movimiento de protesta antiautoritario y muchos elementos que ha mencionado Miguel en su presentación de factor sorpresa, ¿no? Mucha prudencia al principio y cierto continuismo finalmente frente a lo que es la política anterior, ¿no? Yo creo que es importante contextualizarlo, ¿no? Es decir, de apuntar a algunos elementos claves, ¿no? Que han marcado un poco la evolución de las relaciones hispano-argelinas, ¿no? Sobre todo después del periodo de la década negra, ¿no? Donde aprovecha España de alguna forma el vacío, bueno, dejado por Francia y bueno, la poca presencia de Argelia en la comunidad internacional. Bueno, esta voluntad de retornar una vez que termina este periodo complicado de la historia de Argelia a partir del 2002, ¿no? Fortalecimiento de las relaciones marcado por unos hitos como este Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación y un intento evidentemente de fortalecer esos lazos a través sobre todo de relaciones, visitas oficiales y de alguna forma elevando las relaciones con Argelia al mismo nivel que Marruecos, ¿no? Lo que vamos a ver en estas dinámicas es un intento incluso del gobierno de Zapatero de ampliar un poco los instrumentos en sus relaciones con Argelia, sobre todo a través de la cooperación, pero es una dinámica que se va a ver totalmente frenada a partir de la crisis del 2008 y que eso lo ha mencionado Miguel también, que frena de alguna forma algunas de estas iniciativas, sobre todo en el ámbito de la cooperación y apoyo a la sociedad civil, ¿no? Entonces, bueno, lo que básicamente tenemos que recordar también es la importancia un poco de estas cuestiones claves, ¿no? Que vertebran las relaciones entre los dos países, basadas sobre todo en esta visión muy marcada por los intereses en el ámbito económico, con el suministro energético y las cuestiones relativas a la seguridad, ¿no? Bueno, no hace falta recordar bueno, la importancia, ¿no? de la cuestión energética en las relaciones entre los dos países, ¿no? Con la interconexión a través de esos dos gasoductos que vinculan los dos países, o
la cuestión de las migraciones, que por ejemplo se ha puesto en un lugar más importante todavía en la agenda en los últimos meses con este incremento, ¿no? de llegadas a las costas españolas de migrantes argelinos, tal como los datos de Frontex lo señalan también, ¿no? Bueno, y otras prioridades que se han conformado en la agenda es la lucha contra el terrorismo y bueno, un énfasis también importante sobre las cuestiones relativas a la seguridad del Sahel, ¿no? Que eso se menciona también en el último documento de la Estrategia Exterior de España 2021-2024, ¿no? Bueno, ¿cómo se traslada, ¿no? en la actuación, ¿no? de la política exterior española respecto a Argelia? Eso básicamente en reforzar las relaciones bilateral y sobre todo España ha intentado en los últimos meses pues dar más visibilidad aún, ¿no? en estas visitas de alto nivel y más importante es cómo se traduce también en las temáticas, ¿no? que articula la agenda, ¿no? en el marco de estas visitas, donde claramente, y esos son datos que he intentado sacar de también la base de datos de política exterior, la BDPEX, y cómo las cuestiones relativas a la seguridad pues son realmente las que marcan la agenda de estas visitas, ¿no? Con las distintas visitas de Grande Marlaska en Argelia en los últimos meses, muy marcado por estas cuestiones, ¿no? Entonces, eso es el contexto un poco en el cual se enmarca de alguna forma estas relaciones y lo que apunto como el punto ciego es la sociedad argelina, tanto como lo ha mencionado Miguel antes, en el diagnóstico, es decir, no aparece realmente, ¿no? Incluso el término Hirak, ¿no? En todos los documentos oficiales, las declaraciones apenas se mencionan, y por la omnipresencia de alguna forma de las cuestiones de seguridad termina ocultando pues lo que realmente está sucediendo en la actualidad en Argelia y que forma realmente un punto central, ¿no? en la evolución del país, ya que las cuestiones sociales, como lo comentó Miguel también antes, y las desigualdades van a ser evidentemente centrales, ¿no? a la hora de determinar también la evolución política, económica del país, ¿no? Entonces, en esta agenda bilateral falta, evidentemente, una diversificación de agenda y actores, y falta también este carácter de anticipación y de capacidad de diagnóstico. Es decir, al centrar solamente en esta agenda con determinados actores, evidentemente todo lo que está sucediendo tanto en distintos puntos geográficos del país como en distintas estructuras sociales y de sociedad civil, pues pasa evidentemente totalmente desapercibido y entonces falta una pieza clave, ¿no? en el análisis, ¿no? En todas las declaraciones que se han sucedido durante estos meses, claro, falta evidentemente esta cuestión, ¿no? de cómo tratar evidentemente con esos nuevos actores, nuevos protagonistas que van a tener un papel muy relevante posteriormente. Esta invisibilidad, ¿no? del Hirak, de la sociedad argelina, en los debates también interviene de alguna forma en todo el ámbito político, no solo en los responsables de la política exterior, es decir, que en el mismo ámbito parlamentario vemos cómo hay una escasez evidentemente de preguntas sobre Argelia y en cualquier caso solo se limitan a unos puntos, unas temáticas muy concretas, ¿no? A lo mejor puede ser todo el caso de las fronteras marítimas que ha ocupado también en los últimos meses la agenda de los dos países o las cuestiones de migraciones, ¿no? Como lo hemos mencionado antes, pero existen muy poco relacionadas evidentemente con el Hirak en sí, ¿no? Luego, podemos a lo mejor plantear dos etapas, ¿no? en las reacciones de España, del gobierno español frente al Irak. Una primera de esta sorpresa, ¿no? y mutismo, ¿no? durante todo este periodo, primeros meses de la irrupción del Irak en el escenario político argelino a partir de febrero del 2019, hasta que de alguna forma se encauce la hoja de ruta propuesta por
el ejército, y a partir de allí sí que hay una reactividad más clara por parte de España en declarar, por ejemplo, reconocer, felicitar a Tebboune, ¿no? Después de su elección a la presidencia en diciembre de 2019, o también por todos los pasos que se han dado después de la victoria electoral de Tebboune, como en el referéndum constitucional de noviembre de 2020, pues intentar refrendar, reconocer todos estos pasos realizados por Argelia. Incluso, bueno, la cuestión de la represión de los periodistas y blogueros o detenciones de los activistas del Irak nunca aparece, solo aparece, por ejemplo, una declaración cuando en el segundo aniversario del Irak pues hay un gesto por parte de la presidencia de liberar pues a algunos periodistas como Draheni, por ejemplo, y entonces ahí sí que hay una declaración como felicitando la presidencia, felicitando a Argelia por este gesto, ¿no? Pero no es en cualquier caso, una visibilidad de una llamada de atención o de una condena de esas actuaciones, ¿no? Y bueno, hay una clara ausencia de contactos con la sociedad civil argelina, hay muy pocas iniciativas respecto a la sociedad civil, y en general pues una escasa visibilidad del Irak en la sociedad española, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, si hay pues un elemento también que nos dice mucho es la poca visibilidad mediática, ¿no? Que es en la cobertura de esas manifestaciones del Irak a lo largo de estos 2 años. Eso es una simple búsqueda en Google, ¿no? De si se pone España, Argelia, Irak, pues los resultados que aparecen son mucho menores, por ejemplo, que si se pone España, Marruecos, Irak, ¿no? que hay otro movimiento del Irak en el Rif. Bueno, eso es solo un pequeño elemento que ilustra de alguna forma que todo lo que sucede en Argelia a nivel social y económico pues tiene muy poca visibilidad. Y un elemento que quería, no sé cómo voy de tiempo, pero un elemento que quería recalcar es que también va muy en línea también con lo que comentó Miguel de las actuaciones de España a nivel de cooperación al desarrollo. Es decir, que hay, en el caso de Argelia, que ya no es un país prioritario de la cooperación española, pero Argelia sí se ha beneficiado del programa Masar de acompañamiento a los procesos de democratización en el mundo árabe, pero con proyectos muy enfocados, bueno, aparte de una cuantía más modesta que en otros países, muy enfocada a un acompañamiento institucional de las instituciones que están en funciones y con muy poca atención a la sociedad civil en general, ¿no? Es decir, bueno, hay algún proyecto ahí que menciono de Masar Género con algunas organizaciones de mujeres, pero en general no es la pauta habitual, ¿no? Y en cualquier caso, si analizamos un poco la AOD destinada a Argelia, vamos a ver cómo las cantidades destinadas a la ONG y la sociedad civil son realmente muy modestas, y que eso no ha permitido, es decir, que se hizo un esfuerzo en un periodo muy concreto, ¿no? de un momento álgido, ¿no? de la cooperación española durante el gobierno de Zapatero para intentar crear convenios de cooperación con sociedad civil en Argelia, intentar alentar un poco este movimiento, pero esto quedó frenado, como dije anteriormente, por la crisis del 2008, y actualmente pues no existen evidentemente esos espacios de interlocución que se podrían aprovechar también para conocer pues todas las problemáticas relacionadas con la juventud y conocer también nuevos actores, ¿no? de esta sociedad, y empezar a ampliar y diversificar los niveles de interlocución y buscar también dotarse, ¿no? de nuevas herramientas para abordar y tener un diagnóstico más acertado de lo que está sucediendo en Argelia. Bueno, algunas conclusiones sobre esta intervención. Bueno, la idea de esta falta de propuestas. Vas bien de tiempo, ¿eh? Ok, no voy aceleres. rápido y corriendo. Vale. De acuerdo, gracias Bárbara. No, entonces, bueno, esta idea de yo creo que muy en línea con lo que comentaba Miguel antes, de la falta de propuestas novedosas, ¿no? Y hay cierto continuismo en las relaciones con Argelia, ¿no? Y se está obviando evidentemente toda la otra parte, es decir, que se ha privilegiado, y sobre todo después de la definición de esta hoja de ruta por parte del ejército, pues se ha claramente optado por
apoyar, ¿no? Evidentemente el ejército y la parte más estable del régimen argelino, ¿no? Y exacto, este contraste, esta brecha, ¿no? Se refleja en que este apoyo otorgado a esta hoja de ruta omite la falta de legitimidad que tiene. Es decir, se señala, se felicita a Tebboune por sus resultados, por su victoria electoral, pero no se señala la escasa participación, ¿no? que ha tenido y la escasa legitimidad que tiene todo este proceso, ¿no? Entonces la brecha que existe entre la sociedad argelina y su representación política, pues no, evidentemente no se incorpora en el análisis y luego en la actuación de la política exterior española en este caso. La falta de herramientas, eso lo subrayo, una falta de interlocución con nuevos actores nuevos que surgen del Irak, pero también sociedad civil que ya existe desde hace mucho tiempo y que intenta trabajar, aunque con mucha dificultad, intenta crear un espacio autónomo, ¿no? Bueno, organizaciones de derechos humanos, sindicatos autónomos, organizaciones de mujeres, hay muchísimos tejidos, aunque débil y fragmentado, que podrían ser evidentemente interlocutores válidos y para ampliar esta visión de lo que sucede en Argelia. Con lo cual, solo incidir en la importancia de trabajar con la sociedad civil, que no sea solo una declaración de intención, pero que se traduzca en realmente estrategias concretas, y señalar que todas las cuestiones que vertebran esta agenda hispano-argelina, centradas en cuestiones de estabilidad y seguridad, no van a servir para atender esos retos futuros y que no son puntuales, es decir, que van a estar presentes en la agenda en los próximos años. Y bueno, toda la cuestión de la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas terminarán evidentemente inscribiendo la cuestión social, la cuestión de las desigualdades, la cuestión socioeconómica en Argelia y en otros contextos como una cuestión prioritaria, ¿no? Lo dejo aquí y creo que a lo mejor no sé si me ha dejado tiempo, pero si no lo dejamos para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Logans, has clavado. Bueno, no los 15 minutos. Que tenía tanta preocupación por el tiempo. Sí, voy a dejar sí, de no, compartir esto. no quería... a ver cómo se deja. No Ya quería está, es que así no agobiarte. quería ampliar. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Bueno, pues nada, ahora controlas tú que yo no me exceda. Y nada, buenas tardes y gracias, Logans, por la presentación, y quería también agradecer a Joan la organización de este primer seminario intercongresual, que creo que está siendo un éxito. Y bueno, como contamos con poco tiempo, pues voy a centrarme ya en el caso egipcio. El título de mi presentación es Entre pragmatismo y adaptación, la posición española ante la evolución política de Egipto. Y bueno, a lo largo de la presentación pues veréis que voy a señalar muchos de los aspectos que ya han sido mencionados en las intervenciones de Miguel y de Logans, ¿no? La posición española ante la evolución política de Egipto tras el derrocamiento de Hosni Mubarak el 11 de febrero de 2011 se ha basado, al igual que las desarrolladas por otros países europeos, en un primer momento, y como ya se ha mencionado, en la sorpresa, ¿no? Esas movilizaciones, esa población movilizada a finales de 2010 y como ha ocurrido también en 2019 en el caso de Argelia que ha explicado Logans, ese movimiento revolucionario que surgido desde abajo, que reclamaba justicia social, democracia y en el caso de Egipto la salida de Mubarak tras 30 años en el poder, pilló por sorpresa a las cancillerías europeas, incluida la española, porque estas movilizaciones ponían en cuestión pues, las políticas exteriores que se basaban principalmente en las cuestiones securitarias que garantizasen la estabilidad y suponían un replanteamiento de esas políticas. Como también se ha dicho, de esa sorpresa inicial se pasa a una cierta prudencia
3 días antes de la salida de Mubarak hay un llamamiento por parte de Rodríguez Zapatero. Bueno, este periodo coincide en España con el segundo mandato de Rodríguez Zapatero, que no completará la legislatura. Y al igual que sus homólogos europeos y también en el Congreso de los Diputados se aprobará una declaración por consenso de llamamiento a la prudencia para que se iniciara un proceso de transición en Egipto. El mismo día que Mubarak es derrocado, tras 18 días de presión en las calles, la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, a través de una nota de prensa, será cuando celebre la renuncia de Mubarak, quien fuera hasta ese momento un socio indiscutible en la región. Hay que recordar que en 2008 Mubarak copreside junto al presidente francés Sarkozy la Unión por el Mediterráneo, y que esa renuncia facilitaría una transición más rápida hacia la democracia. Se inicia en Egipto un proceso de transformación política tutelado por los militares que va a dar prioridad a cuestiones institucionales, relegando a un segundo plano las cuestiones sociales, que estaban también en el centro de esas demandas, de esas movilizaciones, la legalización de partidos políticos, procesos electorales, redacción de la Constitución. Y el papel de la diplomacia española durante este periodo no va a ser el de actor protagonista, bueno, tampoco lo va a ser a posteriori, sino más bien de acompañamiento, de intermediación, como también se ha señalado, facilitando conocimientos en materia de cooperación y compartiendo la experiencia de la transición española, que será un ítem que estará muy presente en este periodo inicial. De alguna forma se contrarrestaba la escasez de apoyo financiero debido a la situación de crisis económica por la que atravesaba el país, como también se ha mencionado. Es entonces, una vez derrocado Mubarak, cuando se pone en marcha una política reactiva hacia la región. Trinidad Jiménez hace una gira que incluye Egipto, un mes después de la caída de Mubarak, se reúne con jóvenes activistas que han participado en las movilizaciones, a quienes invita a visitar España para conocer la transición española, visita que se lleva a cabo. Llama la atención un impulso de traducciones al árabe de la Constitución española, que son reclamadas por los centros Instituto Cervantes del Cairo y de Alejandría. También ocurrirá en Túnez y en departamentos de español de universidades egipcias y tunecinas. Y una delegación de diputados españoles visitará el Cairo para explicar la transición española, y se llevará a cabo un primer contacto con la Organización de los Hermanos Musulmanes, que acaba de ser legalizada como partido político. Los Hermanos Musulmanes participaban del juego político institucional en las elecciones como independientes junto a otras fuerzas políticas, pero no estaban legalizados como partidos políticos. La línea roja para el diálogo que marcan esos políticos españoles es precisamente la de los salafíes, que en la actualidad son la única fuerza islamista que no es reprimida por el régimen militar de al-Sisi, precisamente por su respaldo, por el respaldo al régimen. En estos encuentros se intuía ya el pragmatismo, que va a ser otra de las características de la actuación española y también europea. En España se produce en ese momento la llegada al gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta, presidido por Mariano Rajoy a finales de 2011, y no cambia la línea política llevada a cabo hasta la línea política exterior llevada a cabo hasta este momento. Desde España se respalda el proceso de cambio en Egipto por parte del conjunto también de las fuerzas parlamentarias españolas, en una visión también pragmática de que la seguridad nacional depende en gran medida de la estabilidad y prosperidad de los vecinos del sur. En Egipto coincide este momento con la victoria electoral de los Hermanos Musulmanes a través de su partido Libertad y Justicia en las elecciones legislativas, donde obtienen la mayoría en el Parlamento, y posteriormente en las elecciones presidenciales de junio de 2012, donde por primera vez es elegido un presidente civil, Mohamed Morsi, y procedente además de una formación islamista.
Desde el gobierno del Partido Popular, al igual que el resto de Europa, tuvieron que aceptar como interlocutores válidos a los actores islamistas, que pasan a integrarse de forma legal. Ya he mencionado que no legalizados como partidos, los hermanos musulmanes ya participaban, pero en este caso pasan a gobernar, ¿no? Desde la Embajada Española se organizan reuniones de empresarios españoles con empresarios pertenecientes a un lobby vinculado a los hermanos musulmanes. Se reactivan las visitas en el plano bilateral. El ministro de Exteriores, García Margallo, irá al Cairo y se encontrará con el presidente Mohamed Morsi, a quien le trasladará la invitación del rey Juan Carlos para que visite España. En algunos momentos también se percibe cierta improvisación, se ha mencionado por parte de Miguel y de Logans el programa Masar de acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática, que se lanza desde el Ministerio por la Agencia Española de Cooperación, y el lanzamiento de este programa, por ejemplo, fue en diciembre de 2012, que coincide, se elige al Cairo como centro neurálgico de cooperación y coincide con un momento de gran inestabilidad política en el ámbito interno, de creciente polarización, incluso de violencia. Las fuerzas de oposición exigen la retirada del texto constitucional que no ha sido consensuado y ha sido aprobado por las fuerzas islamistas. Ha habido una declaración constitucional por parte de Morsi en el que parecía concentrar los tres poderes del Estado en su persona, y es en ese momento cuando se lanza este programa, que ha tenido un efecto más bien limitado. Desde 2014 se ha ido reduciendo presupuesto y las organizaciones beneficiarias, ONGs sobre todo vinculadas al régimen, o organizaciones institucionales, partidas cada vez más reducidas, puede haber destinadas, como ha dicho también Logans, cuestiones de género, contra la mutilación genital femenina, de cooperación policial, judicial, de opinión pública, elaboración de encuestas. Este es un poco el ámbito en el que están trabajando. También se podría señalar un comportamiento a remolque, como también se ha mencionado, según se iban sucediendo los acontecimientos, o de adaptación a dichos acontecimientos y de intentar dar respuesta a dilemas que se iban planteando a gobiernos españoles y europeos. Fue el caso del golpe de Estado de julio de 2013 contra el presidente Morsi, dirigido por el entonces ministro de Defensa Abdel Fattah el-Sisi, episodios de violencia como el desmantelamiento del campamento de simpatizantes de los hermanos musulmanes en agosto de 2013 por parte de las fuerzas de seguridad y que causó más de 1000 muertos, toda una serie de situaciones que ponen en situaciones problemáticas de reconocimiento por parte de gobiernos españoles y europeos. En los últimos 5 o 6 años lo que vemos es una vuelta al diagnóstico y a los comportamientos de la diplomacia española previos a 2011. Hay un continuismo en política exterior, como ha señalado también Logans en el caso de Argelia. En España estos últimos 5 o 6 años corresponden al segundo gobierno de Rajoy ya en minoría, al primero de Sánchez tras la moción de censura en 2018 con periodos en funciones, y se podría incluir el primer año de gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que coincide en Egipto con la consolidación del régimen militar de Abdel Fattah el-Sisi tras legitimarse en las urnas en 2014 y en 2018. Se reactivan las visitas oficiales con objetivo de estrechar relaciones bilaterales en campos muy concretos, como también ha mencionado Logans, que es el de la seguridad y el control de la inmigración irregular. El-Sisi visita España en abril de 2015 y firma un convenio de cooperación precisamente en estas materias. Lo que se percibe en la agenda tanto española como europea es un retorno a la diplomacia económica, en la que se priorizan los asuntos... Bárbara,
Te queda solo un minuto porque tenemos que terminar la sesión a 35, me comenta el secretario. Entonces, vale. Bueno, pues esta priorización de asuntos económicos, foros económicos hispano-egipcios de alto nivel, elogios a Sisi por mejoras de datos económicos, esa cumbre ya no a nivel bilateral, pero multilateral de Investing in Stability entre Unión Europea y Liga Árabe con Josep Borrell, de Ministro de Asuntos Exteriores, que puso en evidencia la prioridad otorgada por la Unión Europea a esta agenda centrada en cuestiones económicas. En la visita de octubre pasado de 2020, ya con González Laya de ministra, a Egipto y encuentro con el Sisi, se han centrado en trabajar en el ámbito de la economía, inversión y comercio. Como conclusiones, pues las prioridades evidentes: diplomacia económica, asuntos financieros unidos a los securitarios. Recuerdan aquellos en los que se relegaba la condicionalidad a la ayuda a un segundo plano y se apostaba por gobiernos que se consideran fuertes. Sociedad egipcia, que fue tan aplaudida en 2011, vuelve a ser ignorada. Esos activistas que fueron invitados, que luego fueron diputados, en su mayoría están actualmente en prisión o fuera del país. Silencio ante el aumento de la represión y se echa en falta respaldo a los actores políticos y sociales silenciados por sus posiciones críticas frente al régimen. Y gracias y perdonad por haberme excedido. Muchas gracias, Bárbara. Es que la verdad es que el formato de la sesión es que vamos contra reloj directamente, porque nos sí, no, y me había yo cronometrado mal. Y siento las interrupciones de esas intervenciones tan interesantes y muy ricas, ¿no? En muchos aspectos, con lo cual nos quedan 3 minutos. Entonces no sé si de los que están participando en la sesión hay alguna pregunta, pero tenía que ser exactamente muy rápida sobre las intervenciones de la sesión. No sé si no hay... Hola. Hola, Thierry. Mira, pues nada, un placer oírlos a los tres, o las dos y el tercero, que ha sido muy interesante. Yo solamente una reflexión. ¿Se sabe algo? ¿Hay algún balance? A lo mejor no lo he oído en la intervención de Miguel, sobre el programa Masar. ¿Sabemos cuáles son los resultados de esa encuesta a mujeres en Argelia? ¿Quién la llevó a cabo? ¿Dónde están publicados? Es que me parecía a mí el programa Masar bastante oscuro, ¿no? Como Tienes razón, Thierry. Es un programa percha en el que se han ido situando proyectos muy diferentes, no pensados, sino que se han ido acumulando. Me consta que hubo un intento de valorar si podía ser evaluado el propio programa Masar. Hubo un informe para ver y creo que la agencia ha tratado de llevar a cabo algún tipo de evaluación. Lo que sí que es cierto es que la evaluación del proyecto, esas evaluaciones no son públicas, o por lo menos no están disponibles públicamente, ¿no? Pero en cualquier caso, que es un programa, como yo decía, percha, ¿no? Que permite ir situando proyectos muy diferentes dentro de una misma categoría, y esa categoría de vez en cuando es útil para mostrar pues que existe una visión estratégica y amplia. Pero tienes toda la razón en tu percepción sobre... Es bastante... la verdad, lo único es que mantiene todavía el vídeo que se puso en marcha el año 2011 cuando se lanzó el proyecto. Está disponible en la página web de la ECID y merece la pena verlo, ¿no? Porque queda hoy un poquito descontextualizado en función de lo que han comentado Bárbara y Logans, que ha sido la evolución posterior, donde queda ese apoyo a los programas de cambio y gobernanza democrática en el mundo árabe, ¿no? Es que claro, sí, yo en el 2011 veía la primavera árabe como una oportunidad para justamente potenciar todo el trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Entre nosotros en particular, ¿no? Sobre el norte de África o el Oriente Medio. Digo, es una oportunidad que va a surgir y habrá financiación y proyectos que hemos presentado hace algunos años en el mitad de la primera decena del año 2000, pues iban a salir por fin, ¿no? Y salió eso del programa Masar, vi a la comunidad académica totalmente fuera, ¿no?
Totalmente fuera y lo que es más grave, el programa Masar y sus fundamentos excluye a la sociedad civil, a las ONGs españolas, que es las que tenían ese tejido de contactos con las sociedades civiles de la ribera sur del Mediterráneo, y hay una nueva reconceptualización de lo que tiene que ser la política española. Es cierto que la mayor parte ahora se canaliza a través de la cooperación delegada, fondos europeos, pero lo que es la cooperación bilateral, la capacidad propositiva de quien está mucho más al terreno en el ámbito académico, pero también en el ámbito del trabajo de la cooperación, queda totalmente desdibujado, ¿no? Con lo cual es un elemento añadido, ¿no? La reconfiguración de la política de cooperación española en un momento en que las sociedades emergen como un actor absolutamente clave y, sin embargo, su participación en la implementación, en el diseño y en las propuestas se ve cada vez más relegado. Sí, un poco al hilo, y no sé si nos van a lo mejor cortar la sesión, pero al hilo de, no sé si está el micrófono, sí, al hilo de lo que comentas, Miguel, sobre Masar, yo creo que en la última etapa también se convierte hay cierta despolitización, ¿no? Porque se convierte en lo que es Masar agua o Masar género para intentar pues también acoplarse, como este programa Percha que comentabas, ¿no? a otras prioridades de la cooperación española en esos países, ¿no? Bueno, buenos días. Tengo problemas con la cámara, pero quería aprovechar para decir que me ha encantado escucharos, me ha encantado veros, y voy a lanzar una pequeña pregunta